creo que los temas que nos convocan son los temas cruciales que tenemos que tratar. Como dijo Petty, yo también vengo de un territorio indígena, pocas provincias de esto que fue colonialmente llamado, ¿no?, el Río de la Plata, porque eso marcaba el objetivo, el interés del invasor, qué es lo que buscaba, qué es lo que miraba. Bueno, pocas provincias de esto que después se llamó Argentina, ¿no?, que quiere decir justamente eso, de Argentum, tierra de la plata, que en realidad la plata estaba en el Potosí y nosotros éramos simplemente la vía de salida de esa plata. Vengo de una tierra que tiene un nombre cacano, un nombre indígena como Catamarca y también como Neuquén. Pero eso muchas veces nos pasa por alto porque vivimos en un país presumidamente blanco, ¿no?, estructurado sobre el renegamiento de nuestra condición de pueblos originarios. Y yo creo que eso es como clave para pensar la particularidad del lugar desde el cual nosotros estamos pensando. El caso del noroeste argentino, de donde vengo, digamos, fue probablemente el genocidio principalmente perpetrado por el español, pero el sur acá en el que estamos es un genocidio ya perpetrado por los criollos, ¿no? Yo creo que la élite y la oligarquía criolla fue tanto más brutal y violenta en sus procesos que el propio invasor español. Allá fue una guerra de 100 años, las guerras calchaquíes de 1530 a 1650, 60 más o menos, en los que se extendió la resistencia calchaquí a eso. Y creo que eso es un poco de lo que venimos a hablar, ¿no? Cuerpos, territorios, extractivismo, neodesarrollismo. Yo no vine con nada preparado, vine más bien abierto a escuchar, y entonces por ahí voy a tratar de entrar en diálogo con lo que colocaron Petty, con lo que colocó Alicia, y en todo caso tirar algunas ideas disparadoras de lo que venimos pensando, como para que esto sea nada más que lo que debería ser, ¿no?, una invitación al diálogo, ¿no?, y es eso. Y lo primero que tengo que decir es que me presentaron como que soy de la Universidad de Catamarca, del CONICET, y no soy de, o sea, estoy en, que es distinto, o sea, en todo caso yo tendría que decir soy de, y hablaría de mi comunidad de pertenencia, que tendría que decir otras cosas, mucho más, palabras más lindas, como el colectivo Sumas Causai, al que integro, otros compañeros y compañeras que pasamos, digamos, reconstituyendo nuestras redes de relaciones vitales, pero simplemente mi oficio está ahí y soy ahí, ¿no? Pero quiero decir esto, que el lugar de la academia para mí es un lugar incómodo, simplemente en el que tengo que estar porque no sé hacer otra cosa que lo que hago. Pero también, digo, bueno, más allá dicho un poco más seriamente, porque también es un lugar de disputa y es un territorio de disputa que tenemos que hacer, ¿no? Básicamente yo no lucho por entrar en ese sistema, sino estamos ahí dando batalla para transformar eso, ¿no? Y estamos en ese dilema de que para transformar esas reglas de juego tenemos que primero empezar a jugar con las reglas de juego que nos imponen, ¿no? Entonces ese es el dilema del colonizado. Pero quiero decir esto porque aún la ciencia crítica está haciendo una práctica expropiatoria de cosas y conceptos que no le pertenecen, ¿no? Y invadiendo lugares que no le corresponden. O sea, el tema de los cuerpos y los territorios no es una temática descubierta, creada, producida primero y principalmente por el mundo académico, ni siquiera el mundo académico crítico.
Es un tema que está de moda en la academia y está hipertratado, hipertematizado, y hoy prácticamente no hay investigador o científico que se crea crítico y comprometido que no esté trabajando temas que tengan que ver con territorios y cuerpos. Pero quiero decir que el tema de los cuerpos y los territorios son temas puestos en la agenda por la acción política organizada de sujetos históricamente expropiados de su condición de ser. Son sujetos negados históricamente, aboriginariamente, como sujetos y sujetas. El tema de los cuerpos claramente puesto en la agenda por el movimiento de mujeres y por el movimiento feminista. El tema de los territorios, un tema claramente puesto en la agenda política y epistémica, estoy hablando, por los pueblos originarios. No es una invención de la academia. Entonces tenemos que ocuparnos realmente de cuál es nuestro lugar. Nosotros no estamos produciendo conocimientos de y sobre los cuerpos y los territorios, sino apenas estamos sistematizando una experiencia histórica y política de lucha de estos sujetos que están en reexistencia de hace por lo menos más de 500 años. Porque ellas y ellos son las primeras y las principales víctimas de la agresión colonial. Una agresión colonial que, como dijo Petty, tiene fecha de nacimiento pero no tiene fecha de terminación. Es una agresión colonial que no ha concluido. O sea, eso nos hace tomar conciencia de en qué medida nosotros estamos inmersos en una civilización no solo nacida del genocidio, sino en qué medida nosotros estamos inmersos en una civilización genocida, donde la destrucción de la vida, el aplastamiento de la vida, la violencia sobre la vida, es el medio de creación de ese mundo presuntamente superior, civilizado, moderno, que se nos presenta, ¿no es cierto?, como el estadio superior de lo humano. Entonces, nosotros realmente apenas estamos, desde la academia, deberíamos tomar conciencia que lo que estamos haciendo es tratar de aprender de esa experiencia histórica y política de lucha de estos sujetos y sujetas expropiados de su condición de sujetos y de sujetas. Claro, los territorios y los cuerpos son una cuestión central. Son, digamos así, los nodos claves por donde circula los flujos de las energías vitales. Entre los territorios y los cuerpos se produce esa circulación de energías vitales y en estos nodos se produce la transformación, la reapropiación, la reproducción y la condensación de las energías vitales. Digo, de las energías que son la vida misma. Porque la vida no es entendible ni comprensible sino como energía, como movimiento, como devenir. Pero un movimiento y un devenir que no es alocado, sino que es un movimiento que está estructurado en términos de relaciones. La vida es algo relacional. No es algo que está estanco, ni es algo que está en individuos, sino es algo que solo existe en movimiento y en las relaciones que hacen lugar a esos movimientos. El trabajo es apenas ese flujo energético que va de los cuerpos a los territorios y que debería justamente
cultivar esos territorios como espacios de vida, como hábitat, como un acto de reciprocidad de esa primera energía fundacional y creadora, donde la vida nos hace participar, nos hace partícipe de su vitalidad a través de ese flujo primario de energía que va de la tierra a los cuerpos en forma de agua, aire y alimento. Sin agua, sin aire, sin alimento, nosotros no somos. Punto. Literalmente no somos. Nuestra vitalidad depende de ese cordón umbilical que hay entre los territorios y los cuerpos. Y el trabajo es, esa energía vital que debiera estar orientada a cultivar, ampliar y expandir las posibilidades de vida que se nos es dada como don y como misterio de la tierra madre que nos nutre. No metafóricamente, no literariamente, no románticamente, científicamente. Estoy hablando en términos estrictamente científicos. En términos estrictamente científicos, nosotros somos hijos de la Tierra. En un sentido sincrónico y también diacrónico. Somos el producto emergente de la historia geológica de la evolución de la materia viva en esto que llamamos planeta Tierra. Todas las grandes agroculturas así lo reconocieron, en sus distintos lenguajes. La más familiar para nosotros, que es, por ejemplo, el relato mítico de la Biblia, que es la que se nos impuso, ¿no?, a través del cristianismo, dice, no, nacimos del barro. Y eso científicamente es así. O sea, tardamos mucho tiempo hasta Darwin a darnos cuenta de que eso era efectivamente así. Pero también sincrónicamente nosotros tenemos una estructural dependencia fisiológica con los flujos de la tierra que nos comunican la vida, porque estamos permanentemente respirando. No podemos pasar más de unos pocos minutos acaso sin respirar. De agua podemos estar unas poquitas horas sin hidratarnos. Y de alimento, bueno, depende de las reservas que tengamos, pero es poco también los días que podríamos pasar sin estar en comunión con la Madre Tierra. Comunión. Trabajo, tierra, alimento, cuerpos, son nodos misteriosos, sagrados, porque a través de esos nodos es que circulan los flujos de la vida. Y en esa circulación se produce la vida. Eso es lo que entendían y sabían, sin ninguna romantización, las agroculturas, lo que llamamos agroculturas o las bioeconomías. Los pueblos que estaban con muchos problemas y con muchas cosas que todavía no habían aprendido a aprender, pero que algunas cosas tenían claro, que tenía que ver con cuáles son las cosas fundamentales que hay que respetar para que la vida siga siendo sostenida. Las mujeres, ya en ello que después, de muchos siglos después de la invasión colonial, se llamaría Europa, por lo menos 2 siglos después, digo, Europa es 2 siglos posterior a América, las mujeres, en eso que fue, ¿no?, la última etapa de lo que la historia presumidamente universal llama la Edad Media, fueron las primeras víctimas
una de las primeras víctimas de esa agresión colonial, porque eran las cuidadoras y cultivadoras de la vida. Sus saberes y sus prácticas estaban principalmente orientadas a esa. Lo mismo que las comunidades campesinas. El capitalismo nace, ¿no?, en la protohistoria del capitalismo, colonialismo y patriarcado moderno. Lo que tenemos es la guerra contra el campesinado. Los indígenas de Europa, podemos decir así. Esas agroculturas que vivían de cultivar la tierra. La tierra como fuente de vida. Entonces ahí empieza el primer gran trastorno. La tierra deja de ser pensada como fuente y medio de vida y pasa a ser pensada como objeto de apropiación, posesión y medio de acumulación. Esa es la gran inversión colonial que desata esta guerra. Las mujeres que sabían las artes del cuidado y del cultivo de la vida fueron tratadas como herejes, como peligrosas, y fueron así perseguidas, y se les dio dos alternativas: o el exterminio o la asimilación. Lo mismo las culturas campesinas, y los mismos los pueblos originarios de Abya Yala. 1492 condensa un punto en el que la madre tierra deja de ser pensada como madre y pasa a ser pensada como puro objeto de conquista, objeto de explotación y objeto de depredación. Decía Petty: nosotros somos los responsables de la gran cadena de la vida. Y esa es la concepción de las agroculturas. Las culturas que saben que somos cada vez más civilizados cuanto más vínculo, más rico, más denso, más complejo y más respetuoso es el vínculo con la madre tierra. Eso nos humaniza. Porque finalmente lo humano viene de eso, ¿no?, de humus, ¿no? El humus es esa capa más fértil, pero también más frágil, de lo que depende la germinación de la vida. El humus se construye, se produce, pero también se puede erosionar. Quiero decir que lo humano no es un destino. Es una tarea, es un desafío político, histórico. Como pueblos como culturas, podemos avanzar hacia sendas de mayor humanización o avanzar hacia sendas de deshumanización. Entonces 1492 marca una trágica bifurcación histórico-geológica en el proceso de humanización de nuestra especie. Veníamos en este ritmo a los tumbos, no evolucionistamente, ¿no es cierto? Pero había agroculturas que estaban aprendiendo a esa dinámica de un desarrollo agrocultural que nos humaniza. Y 1492 marca esa bifurcación trágica donde empieza una senda de deshumanización. Porque la agresión colonial, como nos enseña Frantz Fanon, no solo deshumaniza al conquistado y al colonizado, sino que deshumaniza más aún al conquistador y al invasor. La brutalidad de esa violencia inconmensurable que tiene que ejercer el conquistador para destruir territorios, culturas, con eso decimos lenguajes, pueblos, saberes, conocimientos, sabores, etc., es una brutalidad que no es gratuita, que tiene efectos eco-biopolíticos sobre el propio sujeto que la ejerce, antes que
sobre los otros sujetos que la sufren. El conquistador se produce como bestia en el acto de conquista. Y entonces acá esta gran bifurcación precisamente tiene que ver con el hecho de que el ser humano, que se sentía como un ser, que se sabía hermano de todos los seres, y cuando digo de todos los seres estamos hablando científicamente, no solamente de lo que nosotros llamamos los seres vivos, los animales, la flora, la fauna, toda la vegetación, sino que también estamos hablando de los ríos, de las montañas, de los minerales, porque también la frontera entre lo vivo y lo no vivo es una frontera muy arbitraria, que en realidad es una frontera que no existe, porque los flujos de la vida están permanentemente en movimiento, porque los minerales en cientos de miles de años están en la montaña, pero en otros cientos de miles de años capaz que están adentro de mi propio cuerpo, y tuvieron un largo viaje a través de el aire, el agua, las plantas, que pasó un chivito que finalmente comió un pedacito de mineral en forma de pasto y después ese chivito, no, o sea, eso, la comunión de la vida está ahí. Entonces, la comunión de la vida no existe, para la comunión de la vida, o para esta concepción, no existe frontera entre lo vivo y lo no vivo, todo es vivo. Entonces, esa lógica, ¿no?, nos llevaba a la visión de los agrocultores, se sentían eso. Tenían una relación y una concepción de fraternidad y de sororidad con todos los seres de la madre tierra. Eran culturas enraizadas. Y por tanto sabían que la única especificidad de lo humano, o sea, lo único distintivo de nuestra especie, es que habíamos logrado ser una forma de vida que, por medio de la ultracomplejización de la materia, habíamos llegado a tener la posibilidad de la expresión consciente de nuestra espiritualidad. Eso diría que es lo único que nos distingue como especie. Y cuando digo la expresión consciente de nuestra espiritualidad, quiero decir que estoy hablando del lenguaje, del trabajo y del poder. Esas son las expresiones conscientes de nuestra espiritualidad. Ahora, se supone que debiéramos usar esas herramientas propias de nuestra especie para ser lo que deberíamos ser, que es ser los cuidadores de la vida, lo que dijo Petty, ¿no? Porque esto que dijo Petty lo dijo ella, pero forma parte de un saber colectivo y también ancestral, que no es solo del pueblo mapuche, que no es solo del pueblo diaguita, que no es, o sea, es también de las mujeres que se reapropiaron y reconocieron también por qué fueron históricamente perseguidas, discriminadas, expropiadas de su condición y de sus posibilidades de ser. Porque, digo, tendríamos que usar los instrumentos específicos de lo humano para ser cuidadores de la vida, para ser cultivadores de la vida. Pero en esa bifurcación histórico-geológica, el varón conquistador se concibe como eso, como conquistador y no como cuidador y cultivador.